Bueno, muy bien. Bienvenidos todos en esta hora. Qué alegría poderles saludar en nombre del Señor Jesús. Por aquí Gerley Mosquera una vez más y vamos a compartir el día de hoy un tema bastante interesante a la luz de las Escrituras y vamos a hablar acerca de la fe. Pero la fe según la Biblia, no los conceptos personales, lo que dice cada uno, lo que dice Google, lo que dice Internet, sino qué dice la palabra de Dios acerca de la fe. Y así es como lo vamos a ver. Vamos a iniciar hablando acerca de un pasaje de la Escritura en Hebreos, el capítulo 11, desde el verso 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Iniciamos entonces con la fe. Por aquí dice, la fe bíblica es creer y apoyarse en la palabra de Dios, es dar por cierto lo que Dios ha dicho, aunque no se vea. Ahorita vamos a profundizar bien el concepto de la fe, lo vamos a ir analizando profundamente a medida que vamos avanzando en el tema. ¿Listo? Muy bien, definición entonces de la fe. Es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Pero ¿qué es lo que esperamos? A veces alguien dice, bueno, yo tengo fe que va a llover, yo tengo fe que me va a ir bien, yo tengo fe que esto, yo tengo fe que lo otro. Y esa es una fe natural, pero no es la fe de la Biblia. Eso podemos decir que es optimismo, actitud positiva, y bueno, la persona tiene su propia fe natural, una fe humana, ¿cierto? Pero la fe bíblica, la fe de la palabra de Dios es completamente diferente. La fe de la palabra de Dios nace cuando hay una promesa. Para que haya fe tiene que haber primero una promesa. Y esa promesa tiene que ser una promesa de Dios, que haya salido de la boca de Dios, que Dios haya hablado algo. Entonces la escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, pero que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿en qué ponemos nosotros la fe? ¿En qué ponemos la certeza? ¿Qué es lo que esperamos? Lo que Dios ha dicho, que ha salido de Dios, que ha sido hablado por el Espíritu Santo. Es en ello en lo que nosotros ponemos la fe. Hay muchas cosas que la gente dice, que la gente habla, y bueno, alguien dice, no, es que yo le tengo fe a este candidato, le tengo fe a esto, le tengo fe a lo otro. Pero son cosas que así como pueden pasar, no pueden pasar. Pero las cosas que Dios habló, las cosas que Dios ha dicho, tienen que pasar. Porque es la palabra de Dios, ha salido de la boca de Dios y todo lo que Dios dice se cumple o se cumple. Recuerda lo que decíamos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse de la palabra de Dios. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Algo que Dios ha dicho, algo que Dios ha prometido. Si Dios lo habló, nosotros lo esperamos, pero si Dios no lo ha dicho, puede que sí, puede que no. En eso nosotros no ponemos la fe. Miren que la fe de nosotros es lo más razonable que hay. Solamente si Dios lo ha dicho, si Dios lo dice, si Dios lo ha pronunciado, nosotros nos agarramos de ahí y no nos soltamos. Es a eso lo que le llamamos la fe de la palabra de Dios. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué? No se ve algo que Dios ha hablado, algo que todavía no ha llegado, no ha venido, pero Dios lo habló, Dios lo dijo. Muy bien, creencia es creer que Dios existe y recompensa a quien le busca. En el pasaje de Hebreos que leíamos al principio dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego dice, por la fe entendemos haber sido creado, constituido el universo por la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué grande esto, ¿cierto? Muy bien. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira que nuestra fe está es en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho. En ella es que nos agarramos, en ella es que ponemos nuestra fe. Muy bien. Ok, continuamos. Esta fe está basada en la fidelidad de Dios. Ya decíamos que Jesús dijo
El cielo y la tierra pasarán, ¿cierto? Pero mis palabras no pasarán. Es más, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Listo? Y lo dijimos, sus palabras no pasarán, el cielo y la tierra no pasarán. Y la fidelidad de Dios. Y dice el Señor, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no se niega a sí mismo, no puede negarse. Muy bien. Y números 23, el verso 19, números 23, 19, dice la escritura, números 23, el verso 19, Dios no es hombre, mira, como dice, Dios no es hombre para que para que mienta, ni es hijo de hombre para que se eche para atrás, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En algún momento dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre o que le dolió en su corazón. Y cuando dice esto, sí, da a entender, le pesó, más bien le pesó, esa es la palabra más correcta, que Dios se arrepintió de algo, le pesó a Dios haber hecho algo. Muy bien. Entonces continuamos en esta hora. Dios no es hombre para que mienta. Así que nuestra fe está basada en lo que Dios ha dicho, porque Dios no miente. Él no miente. Y recuerda que todo hombre es mentiroso. Por eso no puedes poner la fe en el hombre. La escritura dice, maldito el hombre. ¿Recuerdas? Que confía en el hombre y pone la fe en el hombre. Pone a alguien que es carne por brazo, por apoyo. Deposita en él la fe. Dios dice que es maldito. ¿Sí? Y no le irá bien, no la pasará bien y tendrá decepciones en la vida. Y recuerda que por más fiel que sea el ser humano, sale el aliento de él, muere y en ese día perecen sus pensamientos, hasta ahí llega y ya no hay nada que hacer. Muy bien, seguimos entonces. Así que la fe está basada en la veracidad de Dios, la inmutabilidad. Dios no cambia, sus palabras no cambian. Así nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, la fidelidad de Dios. Listo, continuamos y vamos a mirar evidencias de fe de algunas personas que tuvieron fe. Por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos y miramos la fe de Abel. Y aquí en Hebreos, el capítulo 11, este pudiéramos decir que es el mural más grande de la fe. En Hebreos, el capítulo 11, el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fue por la fe, por tener fe, fue que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. No es que Caín llevó lo más feo, lo peorcito, no, pudo haber llevado lo mejor. Pero la diferencia es que Abel lo hacía con fe y Caín no lo hacía con fe. Ahí estuvo la gran diferencia. Y por eso Abel ofreció excelente sacrificio, mejor que Caín, y por eso su ofrenda habla por él, y aunque murió, tendrá su recompensa, porque Dios está buscando a los hombres y mujeres que son de fe. Y así mueran delante de Dios, un día van a ser resucitados, porque Dios no se olvida de ellos, de los que tienen fe. Muy bien, seguimos hablando de la fe, miramos la fe de Noé. Aquí mismo en Hebreos capítulo 11, miramos desde el verso 7 y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, escucha esta palabra, con temor preparó el arca. No solamente preparó el arca, sino que lo hizo con temor. Esa palabra con temor es grande, porque ya sentía el susto, ya sentía el miedo de que Dios lo fuera a coger con el diluvio y sin él tener el arca terminada. Dio por cierto esa palabra, y esa palabra que resalta, con temor preparó el arca. No veía de bien alta de pronto el arca, como dicen algunos, no llovía en aquel entonces de esa magnitud, nadie creía, pero Noé tenía ya susto que lo fuera a coger esa lluvia y él no tuviera el arca lista, y con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Muchos no creyeron, pero con uno solo que le crea a Dios, con eso es suficiente para Dios, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe, y esa es la que Dios nos está invitando.
Muy bien, a que podamos entrar. Continuamos entonces. Abraham, también se evidencia la fe de Abraham. Ahí mismo en el verso 9, desde el 8 más bien, leamos desde el verso 8, y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escucha esta palabra, y salió sin saber a dónde iba. Ahí está lo grande de la fe de Abraham. No solamente salió, sino que dice, salió sin saber a dónde iba. Dios no le había dicho para dónde era, pero aún así salió. Le creyó a Dios y lo dio por cierto. Si Dios me llama, Él no me engaña. Él no me va a dejar tirado en el camino. Él me va a guiar. Él me lleva y con Él voy. ¿Sí? Mira lo que hizo Abraham. Salió sin saber a dónde iba. Gloria a Dios. Qué maravilla, ¿cierto? Qué maravilla. Y dice, y por la fe. El mismo Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, en carpas, con Isaac, con Jacob, heredero de la misma promesa, heredero de la misma promesa, y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y lo más tremendo es que Dios lo dejó vivir en tiendas, no le dio algo aquí terrenal, porque le tiene algo mejor preparado. Dios a nadie engaña y Dios siempre da más de lo que nosotros le pedimos, siempre da más de lo que nosotros esperamos. Sí, ese es Dios. Siempre da mayor valor de lo que nosotros esperamos. Continuamos entonces, la fe de Abel ofreció más excelentes sacrificios que Caín porque tenía fe. Noé con temor preparó el arca. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero mira, todos la palabra que Dios dio la daban por cierta. La daban por cierta. Moisés, dice Hebreos capítulo 11, aquí mismo del verso 24 podemos leer. Dice del 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Y dice, escogiendo antes, mira lo que escogió Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, estar con el pueblo de Dios en persecución, no importa lo que la gente dijera, lo tildaran de loco, que había renunciado, que había dejado esto y lo otro cuando tenía derecho a todos los privilegios. A él no le importó gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y sabes por qué? Y dice la escritura, teniendo por mayores riquezas la persecución o el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Su mayor riqueza era, sí, el vituperio, la persecución o que la gente se burla de él por las cosas de Cristo, por las cosas de Dios. Tuvo por mayores riquezas que los mismos tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Sabía que había un galardón, sabía que había algo grande que Dios tiene preparado. Tenía puesta la mirada en el galardón y por esa fe, dice, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Entonces la fe de Moisés se evidenció, la fe de Abel se evidenció, la fe de Noé se evidenció, la fe de Abraham se evidenció, la fe de Moisés se evidenció. La fe se evidencia, la fe se huele, la fe se siente. Cuando alguien tiene fe, se le siente la manera como habla, la manera como vive, la manera como actúa, la manera como cree. La fe se ve, la fe se nota, porque la fe cuando no tiene obras es una fe muerta y Dios quiere una fe viva. Gloria a Dios. Continuamos entonces. Características de la fe. El origen de la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos el capítulo 10, ¿sí? Romanos 10, iremos por aquí si lo encontramos. 10, por allá del verso 17, dice la escritura, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Se nota como un poquito confuso, un poquito ambiguo. Leámoslo en otras versiones. Por ejemplo, en esta nueva traducción viviente, dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por oír, es decir, por oír la noticia, la buena noticia acerca de Cristo. Ahí nace la fe. Recuerda que la fe nace cuando Dios ha hablado algo, por alguna palabra que Dios ha dado, por la misma escritura. Es agarrarte de la escritura, pero algo que Dios haya hablado. Porque a veces en la escritura puede hablar alguien, a veces en la escritura, ¿cierto? No es Dios el que habla, sino es una persona que da un consejo, contando una historia, pero tienes que asegurarte que lo que tú creas y bases la fe sea algo que haya salido de la boca de Dios, una promesa directa de Dios. Gloria a Dios. Una promesa directa de Dios. Muy bien, continuamos. Poder, aún pequeña como un grano de mostaza. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. El Señor le dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, de cierto le dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecía, si fuera siquiera como un granito de mostaza. Y el problema de nuestra fe es que es como un cocuyo. A veces hay alguito y al momentico se va. Y al momentico se va. Entonces Jesús le decía a los discípulos, no les decía hombres sin fe, sino les decía hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Acción. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta, como lo dice Santiago, el capítulo 2. Muy bien, características de la fe. También, la fe es un don de Dios. Es un don de Dios. Hay don de fe, pero Dios es el que da, ¿cierto? Dios da, gloria a Dios. Da la fe. Y en el Evangelio vamos a mirar ahorita que la justicia de Dios se revela por fe y para que haya más fe. Es un don de Dios. Gloria a Dios. La fe debe ser exclusiva. Y exclusiva es que la fe no la podemos poner en cualquiera, sino solamente en uno. Solamente en Dios. No pongas la fe en un hombre. No pongas la fe en una mujer. Ni en Pedro, ni en Pablo, ni en la misma María, ni en José. No, que ruega por nosotros. No, no la pongas en una mujer. No la pongas en ninguno de los apóstoles, porque no son ellos. Mira lo que María dijo: haced todo lo que Jesús os dijere. Y la misma María dijo: me engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hay que poner la fe solo en uno, en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay que poner la fe, en Jesús. Debe ser exclusiva. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, está en él, en Cristo Jesús. Muy bien, esta fe es preciosa. Y la Biblia dice, tan preciosa es nuestra fe. A ver si encontramos primera de Pedro, capítulo 1, el verso 8 por aquí. Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe vale más que todo el oro del mundo, el cual, aunque perecedero, se va a quemar un día, se prueba con fuego. La fe también se prueba, y Dios quiere que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro. La fe es más preciosa que el oro, vale mucho más. Sí, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Escuchen este verso 9. Obteniendo, alcanzando el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios está dando.
pero para que lleguemos a eso tiene que haber la fe. Y no cualquier fe, no creer en cualquier cosa, sino solamente en lo que ha salido de la boca de Dios. Reitero, la fe de la Biblia es apoyarte en una promesa, en una palabra, pero esa palabra que ha salido de la boca de Dios, algo que Dios ha dicho. Si Dios no ha dicho algo, tu fe puede ser una fe vana. Si no está basada en las escrituras, puede ser una fe humana, puede ser actitud positiva, puede ser buena actitud tuya. Pero para que sea la fe de la palabra, la fe que Dios garantiza, la fe por la que Dios responde, es por lo que Él ha dicho, por lo que ha salido de su boca. Muy bien, ok, creo que estamos claros. El papel de la fe en la salvación. Por medio de la fe somos salvos, ¿sí? Por medio de la fe. Mira cómo dice por aquí en Gálatas, el capítulo, Efesios más bien, miremos el capítulo 2, el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. Y les adelanto, la próxima charla que vamos a ver es la gracia de Dios, la generosidad de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? ¿Cómo una persona haya gracia delante de Dios? Vamos a mirar en la próxima charla. ¿Listo? Dice, porque por gracia sois salvos. Por ese generoso amor de Dios, ustedes son salvos. Y dice, por medio de la fe, para poder recibir la gracia se necesita la fe. Sin la fe no alcanzas la gracia, no la recibes. Cuando hay fe es cuando Dios abre el entendimiento, es cuando Dios obra. Puedes estar en manos del enemigo, te pueden estar haciendo una hechicería, una brujería, lo que te estén haciendo, pero Dios quiere ver un poquito de fe. Cuando hay un poquito de fe, Dios viene y debarata todo y derriba todo lo que hay, acaba con toda la maldad que haya en el hombre, pero Dios quiere ver algo de fe en la vida de una persona, que confíes verdaderamente en Él y no en nadie más. Es en Cristo que debes poner la confianza. Gloria a Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de que Dios les da. Muy bien, continuamos. Don, la fe es un don de Dios, no es por obras. Y ahí decía hace unos minutos que hay un don que Dios da y es el don de fe. A veces queremos que haya unos milagros, unas sanidades, Dios las puede hacer, pero no se hacen cuando uno quiere. Así tengas el don de fe, no es cuando tú quieras, sino en el momento que Dios quiera mover el don. Y Dios mueve su don cuando ve fe en alguien. Ahí es cuando Él los mueve y los opera, cuando ve fe. Y ahí es cuando Dios actúa. Así que si tienes el don de fe, cuando Dios quiere moverlo, el don se mueve haciendo milagros, haciendo grandes cosas, se mueve cuando Dios lo quiere mover. Y la meta, lo decíamos, es el fin de la fe, es la salvación de nuestras almas. Y ahorita lo leímos en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de nuestra salvación, de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Muy bien, continuamos aquí entonces. Fe y victoria. Muy bien, la fe la Biblia lo compara como un escudo. En la armadura de Dios lo compara la fe como el escudo de la fe, con lo cual podemos protegernos de todos los dardos del maligno, con el escudo de la fe, teniendo la fe, confiando en Dios, agarrándonos de la palabra de Dios y no soltarnos de las promesas de Dios. Así todo se torne oscuro, todo se ponga gris, todo se torne nublado. Tú te agarras de una promesa de Dios y no te sueltas y no te sueltas y no te sueltas. Esa es la fe que Dios quiere ver. Y es cuando Dios se alegra y dice, esta persona me cree, este me cree, con este voy a trabajar, a este voy a ayudar, voy a hacer lo que necesita porque tiene fe. Y cuando hay fe, el cielo mismo desciende a ayudar al que necesita la ayuda, pero se requiere fe. Y Jesús lo decía, sí. Estaba alguien pidiendo la ayuda de que su hijo estaba endemoniado y Jesús le dice, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Y este hombre dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor obró, el Señor algo hizo. La fe vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. Recompensa.
Dios es galardonador de los que le buscan con fe. Lo decía en Hebreos capítulo 1, ahí empezando. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, repitámoslo por aquí, Hebreos 11, el verso 3. ¿Sí? 3, miremos más bien el verso 6. Dice, pero sin fe, escucha esto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Por más que hagamos, por más que demos, por más que hagamos por aquí, si no hay la fe, no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios arriba en el cielo. Y no solo que hay un Dios arriba en el cielo, sino que Él es galardonador, que premia a los que le buscan. Leamos en otra versión, leamos en esta traducción al lenguaje actual. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Sabe premiar a los que buscan su amistad. Y créeme que con este Dios nadie pierde el tiempo. Gloria a Dios. Y terminamos diciendo que es por fe y para fe. Es por fe y para fe. Vamos a leer aquí en Romanos el capítulo 1, donde vamos a terminar. Romanos el capítulo 1, desde acá, desde el verso 16. Y a la letra dice, el apóstol Pablo decía, el que era perseguidor del evangelio, que pensaba que el evangelio era una secta, que era una religión traída, quién sabe de dónde, llegó a decir, porque no me avergüenzo del evangelio. Qué maravilla, ¿cierto? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esto no es otra cosa sino que el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si cree, a todo aquel que cree. Aleluya. Al judío primeramente y al que no es judío, en ese entonces el griego. Y sigue diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Leámoslo en otra versión. Leámoslo ahorita, este mismo pasaje, leámoslo en palabra de Dios para todos. Dice, las buenas noticias muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe. Como dicen las escrituras, el que está bien con Dios vivirá por la fe. Con este Dios todopoderoso y grande, tan misericordioso, si tienes la fe, si pones en Él la confianza y no te sueltes, recuerda que es con una palabra que sale de la boca de Él. Si Él habla algo y tú te agarras de esa palabra con firmeza y no te sueltas, así te griten, te digan una cosa, te hablen lo otro que por ahí no es, o que estás enloquecido, que estás en vano, no te sueltes. No te sueltes, esa es la fe que Dios espera, esa es la fe que Dios quiere. Cuando todo se torna gris, cuando todo se torna oscuro, cuando aparentemente no hay esperanza y tú sigues agarrado, Dios dice, está listo, porque Dios a veces prueba nuestra fe. Pero el justo por la fe vivirá. Y en el Evangelio la justicia de Dios se muestra, se revela por fe y para que haya más fe. El justo por la fe vivirá. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que nuestra próxima charla es acerca de la gracia de Dios. Bendiciones para todos.